¿Cómo es el grado de conocimiento, de tratamiento y de control de la hipertensión arterial? Entendiendo por esto, ¿cuántos de cada 100 hipertensos se conocen como hipertensos? ¿Cuántos de cada 100 hipertensos están bajo tratamiento farmacológico para la hipertensión? ¿Y cuántos de cada 100 hipertensos tienen su presión controlada, es decir, por debajo de 140-90 milímetros de mercurio? Y ustedes están viendo en esta diapositiva los resultados de los estudios en la República Argentina. Si ustedes se fijan en el conocimiento, la mejor es la ciudad de Buenos Aires, que ha arrojado en últimos estudios un 64% de conocimiento que se tiene de la enfermedad. Pero en los otros estudios, Córdoba, por ejemplo, 55%, y el resto de los estudios en Argentina arrojaron valores inferiores, es decir, que no toda la gente que es hipertensa conoce que se encuentra en esta situación. Con respecto a cuántos de cada 100 hipertensos están recibiendo tratamiento farmacológico, fíjense que en la mayoría de los estudios ronda el 40%, es decir, de cada 100, solamente 40 están recibiendo fármacos para tratar su enfermedad. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 42%, en Córdoba, 43%, y en otros lugares del interior del país, porcentajes menores. Y lo más interesante y preocupante es cuántos tienen su presión controlada, es decir, cuántos son hipertensos y están con presiones por debajo de 140-90. En la ciudad de Buenos Aires, solamente 18 de cada 100 hipertensos. Y por supuesto la situación es peor en los estudios, en el resto de los estudios que muestra esta diapositiva en el resto del país. Si nosotros nos fijamos cómo es la situación en Estados Unidos en cuanto a conocimiento de la enfermedad, observen ustedes remarcado que entre los años 1999 y 2000, como muestra la diapositiva, 69% de los individuos conocían que era hipertenso en Estados Unidos. Y eso ha aumentado en los años 2007-2008 al 80%, una situación mucho mejor que la que presenta la República Argentina. Y lo mismo pasa con el tratamiento. ¿Cuántos de cada 100 hipertensos en Estados Unidos están bajo tratamiento farmacológico antihipertensivo? En el año 99-2000, 60%, y eso ha subido casi al 74% entre los años 2007-2008, como muestra la diapositiva que estamos viendo. Y si ustedes se fijan el control, ¿cuántos de cada 100 tienen, 100 hipertensos tienen la presión por debajo de 140-90 en Estados Unidos? Era 30% en los años 1999 a 2000 y es 48% entre los años 2007-2008, es decir que también hay una deficiencia aquí en Estados Unidos en cuanto a la cantidad, al número de individuos controlados. Lo que vamos a ver a continuación es eficacia del tratamiento farmacológico de la hipertensión. Es decir, que ahora vamos a ver cuántos tienen la presión controlada de cada 100 hipertensos que están recibiendo fármacos antihipertensivos. Lo que habíamos visto hasta ahora era cuántos la tenían controlada de cada 100 hipertensos. Ahora vamos a ver la eficacia, es decir, cuántos de cada 100 hipertensos que toman antihipertensivos consiguen controlar su presión, es decir, mantenerla por debajo de 140-90 milímetros de mercurio. Y fíjense los estudios en Argentina. El mejor es la ciudad autónoma de Buenos Aires, 43. El resto, valores muchos menores que estos, ciudad de Córdoba, la que sigue, 30%. Quiere decir entonces que hay muchos pacientes tomando fármacos antihipertensivos que no consiguen normalizar su presión. Este es un número que realmente muestra una eficacia baja del tratamiento antihipertensivo. Nosotros nos fijamos en esta diapositiva, está mostrando la eficacia del tratamiento farmacológico antihipertensivo en varios grandes estudios clínicos de tratamiento de la hipertensión. Fíjense cómo en el estudio Accomplish y el estudio INVEST, 80% de los individuos del estudio Accomplish y más del 70% de los individuos del estudio INVEST consiguen una meta de presión por debajo de 140-90. Y el resto de los estudios, inclusive el más viejo de ellos, LIFE,
azules a la derecha de la diapositiva, bueno, la eficacia fue 48 y 45% en varones y mujeres respectivamente. Quiere decir que si lo comparamos con lo que aparece ahora, que es el nivel máximo de eficacia en nuestro país, que es la ciudad de Buenos Aires, 43%, quedan por encima de ese 43% la mayoría de los estudios en cuanto a eficacia. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? ¿Por qué estas diferencias? ¿Sí? Seguramente en estos estudios se está siendo uno de los aspectos más importantes para alcanzar el objetivo terapéutico, que es que los enfermos tengan menos de 140-90, y que es la inercia médica. Y eso es muy llamativo en la diapositiva que estamos viendo ahora, que es uno de los estudios que mostramos recién, y es el estudio ORCAD. Es un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, donde las drogas que se utilizaron para tratar la hipertensión fueron clortalidona, amlodipina y lisinopril. Si ustedes se fijan, en las barras rojas está la eficacia del tratamiento al ingreso. La gente ya venía tomando fármacos antihipertensivos, y al ingreso, fíjense, 27% promedio de eficacia con cualquiera de las drogas. Sin embargo, al terminar el estudio, las barras verdes están mostrando una eficacia del tratamiento superior al 60%. ¿Qué ha transcurrido en este tiempo? Y seguramente el agregado de fármacos antihipertensivos no han quedado solamente con clortalidona, con amlodipina o con lisinopril, es decir, se ha vencido un poco la inercia médica del tratamiento. Figura allí que al finalizar el estudio, por ejemplo, 27% estaba recibiendo 3 o más fármacos antihipertensivos para controlar su enfermedad. El conocimiento de la inercia médica de esta situación es importante. La diapositiva que estamos viendo en este momento muestra qué porcentaje perciben los médicos de pacientes a su cuidado que están con la presión controlada. Y eso está en las barras naranjas. Y fíjense, tanto en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, Italia, España o el Reino Unido, los profesionales perciben que sus enfermos en más del 80% de los casos están con su presión controlada. Sin embargo, cuando se les va a tomar la presión a los individuos atendidos por estos profesionales, fíjense ustedes, en las barras rojas, en general, solamente el 40% tiene la presión controlada. Es decir, hay un gran desfasaje entre lo que los médicos creen que tienen controlado y lo que en la realidad ocurre. Y esto se ve muy bien también en la ciudad de Buenos Aires, en esta diapositiva, embarcado en línea roja. Ustedes ven la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires, como hemos mostrado, tenía una eficacia del tratamiento de 40% y un porcentaje de pacientes hipertensos controlados del 18%. Sin embargo, si ustedes se fijan, la mayoría de los hipertensos en Buenos Aires está recibiendo solamente una droga antihipertensiva. Hay muy pocos en gris con 2 drogas y muchos menos en blanco con 3 fármacos antihipertensivos.